Bienvenidos, nuevo video, nuevo contenido a esto que es Cultura Manija. Mi nombre es Charlie Basualdo, me acompaña como siempre Jonah Ríos y en esta ocasión otro domingo, Domingueki. Finalmente después de 2 semanas llega el último capítulo de la Final Season parte 2, capítulo número 12 o 28 de toda esta Final Season hasta ahora, titulado El Amanecer de la Humanidad. Y antes que nada, queremos sacarnos de encima el tema de que ya se anunció tercera parte para esta Final Season, Final, Refinal, Finale, último, no sabemos. Tampoco hay fecha, se dice 2023, pero bueno, se anunció. Veíamos hace rato que no iba a terminar con este capítulo, se veía venir más allá de cómo venía adaptando el manga. Y finalmente se anunció. Nosotros tuvimos una charla previa, que hay un videito por ahí, después va a aparecer por arriba, hablando un poco de cómo llegamos hasta acá y qué podíamos esperar. Y bueno, finalmente tenemos la noticia. Y ahí sí, ahora sí, pasamos al capítulo en sí. Y la verdad que personalmente a mí el capítulo me encantó. Fuera del contexto de final, no final, de cómo se manejó mapa, etcétera, etcétera. El capítulo me encantó, lo que se mostró, los personajes, la música, todo lo que nos fue dando, me maravilló, me emocionó y quedé muy contento con el capítulo, por decir, me dejó no manija, pero sí un poco satisfecho. No sé vos, Jonah, ¿cómo lo viste este capítulo? La verdad que con sentimientos encontrados un poco, pero en línea general está bien, un resultado más positivo más que nada. Pero más que nada porque ya veíamos qué es lo que nos iba a entregar el capítulo y había cosas que esperabas que no hicieran y no la hicieron. La verdad no se sintió un corte, un cliffhanger demasiado brusco, sino que el capítulo fue pensado para ser la culminación de una parte, en este caso de la parte 2, y fue entregado eso. Después, dentro del capítulo, dividido más que nada en 2 partes, una parte más de flashback, de retrospectiva, y otro capítulo más destinado a la epicidad y el momento culmine de la llegada del retumbar a tierra firme. Entonces tiene esos 2 momentos. La parte de epicidad obviamente la tiene toda la segunda mitad, acercándonos al final. La parte primera es la que a mí me genera un poco más de encontronazo, más que nada porque siendo este un capítulo final, aunque sea una parte, pero siendo un capítulo final, y como vos decías la tercera parte va a venir dentro de un año, ¿por qué tomarnos gran parte, la mitad del capítulo, en flashback, en cosas viejas, en cosas que ya más o menos intuíamos y que no era necesario mostrarlo, no era necesario? Ahora bien, entiendo para hacer el paralelismo de lo que es volver a un Shingeki un poco más liviano, un poco más calmado, contar la perspectiva de Mikasa un poquito, meternos más en los personajes, eso lo entiendo. Porque después contrasta mucho con la otra parte de épica, digo. Entiendo que fue armado así, pero digo, no era necesario volver tan atrás, volver con cosas repetidas. Sí, lo de historia por ahí me gustó más porque básicamente no la vimos hace Nada, muchos capítulos. casi nada en esta Final Season en realidad ni se la vio. Por eso, entonces digo, entiendo por qué lo hicieron, pero me parece que el contexto para desarrollar toda esa primera parte no era necesario. Lo podían haber hecho con diálogos dentro del barco o flashback un poco más reducidos, digo yo, para que no se sienta que volví mucho. Pues sentí que se volvió mucho para atrás. Si bien contaron cosas nuevas, entre comillas, pero sentí que se volvió mucho para atrás. Y en muchas series, en muchos animes, siempre se hace que el capítulo final cuenta un poco de retrospectiva de cómo llegamos a este capítulo. Mi problema es que de toda la duración del capítulo se tomó mucho tiempo en desarrollar toda esa parte y cuando llegamos al momento épico, que a mí sí me dejó muy manija, terminó. Y ahí digo, está bien, no fue un cliffhanger, no fue un corte brusco ni nada, fue muy bien armado, la música espectacular, pero sí me genera ese ida y vuelta de sentimientos, la mezcla de esas 2 partes más que nada. Sí, concuerdo que también me pareció que esta segunda parte termina mucho mejor que la primera. Se siente como decías vos, armado, que deja el espacio, ¿no?, para respirar, digamos, y esperar con ansias esta última parte, supongo, tercera por lo menos seguro. A diferencia en la primera, que fue todo medio ahí, que se cortó y no sabíamos cómo iba a seguir. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Después,
creo que a mí la primera parte me gustó mucho, pero bueno, supongo que ahí también es bastante de cómo a uno le llega o cómo te puede gustar o no, como bien decías. A mí, sinceramente, después de todo lo que pasó, verlos así en ese plan, conociendo el mundo, por decir de alguna manera, tan inocentes, si se quiere, me llegaba al corazón, por decir de alguna manera, me generaba sonrisas, aún sabiendo todo el desastre que estaba por venir. Y nada, lo disfruté mucho ese momento. Sí, concuerdo, después el momento épico de la segunda mitad arrasa con todo, se lleva el capítulo pero de lleno. Pero sí, no me gustó mucho el trabajo en los cortes, más que nada en la parte de Eren. O sea, cuando empieza esta segunda parte y vemos la retrospectiva de Eren, por decir de alguna manera, sentí como que iban mucho de un lado para el otro muy rápido y no terminaba de entender lo que me estaban queriendo contar. Con el tema de un lado Zeke, tenías a Eren preparándose para la guerra o posguerra, la parte con historia, bueno, varias cosas que pasaban muy rápido y las cortaban como muy abrupta entre cada uno. Se sintió medio raro. Pero después da paso a la actualidad, ¿no? Y a esta llegada del retumbar a tierra firme, vos decías. Y, como digo, se lleva el capítulo en todo sentido. Música, animación, momento, mostrar esa inminencia, ¿no? Ese poder catastrófico que arrastra Eren y que se va a llevar todo por delante. Y que termine con que esa icónica, no sé si icónica, pero esa frase que nos queda de Eren, de ese primer Eren que conocemos, de los voy a exterminar a todos, volviéndola a usar, pero ahora en este contexto, ¿no? Para mí ahí se lleva toda esa parte. Sí, ese problema de edición que hubo ahí, entre comillas problema, es a una de las cosas que te expones cuando querés jugar con eso de los flashbacks. Que tenés que tener una muy buena edición. Yo creo que la tuvo, más que nada porque las preguntas estaban en un lado, las respuestas estaban en el otro, y primero te setearon la escena para que uno se ubique, bueno, acá está hablando con Mikasa, o acá está hablando con Forge, y acá está hablando con Historia, y ya después los cortes eran ir y venir, ir y venir, ir y venir. Es un recurso que se puede usar con los flashbacks. Yo creo que lo usaron bien, la edición fue acorde, más que nada, pero no hubo alguna decisión artística que lo apoyara mejor. Pero después es un problema que se tenía que enfrentar con el tema de los flashbacks, justamente, y digo, entiendo ver la alegría y todo eso, pero de vuelta, es un tema viejo, que viene bien en contraposición con lo que va a pasar después y con todo el contexto que estamos viviendo en otra actualidad, viene muy bien. Pero ya es viejo, ya sabemos que todo ese momento quedará en la nada. E incluso quedará en una frase de Mikasa que dice: ¿qué hubiese pasado si yo respondía de otra manera? No hubiese pasado nada, porque ya respondiste, ya pasó, ya todo lo que vino después ya lo sabemos. Ese momento queda efímero, por más que sea disfrutable y que le llegue a la mayoría de la gente, narrativamente para mí, es efímero, porque no le aporta a lo que se venía narrando en la historia general y más que nada después en la contraposición del capítulo. Digo, para mí, y entiendo por qué lo habrán hecho. Viene muy bien para mostrar esa contraposición. Y después, bueno, creo yo que la primera parte era de Mikasa con su historia, su perspectiva, con Historia también. Y la segunda parte es Eren, y con esto de... ¿Y qué tal si al final, todo este tiempo, vimos el nacimiento del megavillano de todo Shingeki y siempre pensamos que era el héroe de la historia y no es así? Y eso lleva a una repregunta que es: ¿Eren ya era así? ¿Se volvió así? ¿Se hizo así? ¿O solo le pasaron cosas para despertarse? Mikasa misma hace esa pregunta, creo. Eren siempre fue así, o algo así. Exactamente. Y eso otra vez nos lleva a otra pregunta ya por fuera de la serie, es: ¿somos así? ¿Nos vamos formando? ¿Los momentos simplemente nos cambian o nos muestran quiénes realmente somos? Toda esa filosofía que siempre vuelve a Shingeki dentro de una historia épica. Digo, todo ese manejo siempre lo vengo alabando, lo vengo diciendo, y cómo se torna filosófico con 2 o 3 preguntas. A mí me encanta. El tema es cuando no está bien manejado y dosificado como la primera parte, pero digo, bueno, son más que nada más puntos positivos que negativos que tiene el capítulo, que tuvo esta temporada, y que apoyo totalmente. Digo, el único problema que siempre le remarco a Mappa y a Shingeki es que se pone estándares
de serie o de anime normal, que después quiebra con momentazos que hasta te pueden hacer llorar tranquilamente y no ser un momento triste, y después no vuelven a tocar ese punto o hay mucha disparidad entre punto épico y punto épico. La falta de consistencia creo que a mí por Ujú. lo menos me afectó bastante, y cuando llega este capítulo y digo, acá es donde noto esa falta de inconsistencia. Tenemos un primer inicio muy alegre, muy lindo, esto que el otro, un final totalmente épico y oscuro, y las cosas del medio son las que se sienten como efímeras. Y digo, no sos así, Shingeki, digo, Ujú. no. Es ahí más que nada la disparidad, pero Sí. obviamente voy a aclarar siempre, momentos épicos si los hay, totalmente manijero el final y esperando la tercera parte. Y otra no ¿Por qué queda, no? sí, o ir a leer el manga, pero no, vamos a seguramente ver el anime, va, lo vamos a ver igual, pero a esperar, a seguir esperando por el final. Un año. Me quedo con una palabra que dijiste que, bueno, tiene que ver con Mapa y esta última Final Season en su totalidad, la inconsistencia, ¿no? Y en general, no solo en el manejo de la dirección, sino también, como ya hemos hablado muchas veces, en términos de publicidad, de producción, de cómo manejaron la división de temporadas, etcétera, etcétera. No está nada todavía determinado porque, como ya sabemos, falta una última parte. Cuando ya esté terminada podremos decir si fue o no un gran trabajo de Mapa finalmente. Pero creo que no termina todavía por decir de alguna manera, sentenciar a la obra o al anime en sí. Creo que más allá del mal manejo, como vos bien decías, nos sigue regalando momentazos a veces. La historia da para eso. Y bueno, como digo, restará ver el final para poder dar una sentencia, si se quiere, de todo lo que fue esta Final Season y después de lo que fue la historia de Shingeki en su totalidad, ¿no? Así que supongo que el año que viene estaremos acá todavía para hablar al respecto, y si es así, nos van a tener probablemente cada domingo de estos quién sabe cuántos capítulos para dar cierre a esta fantástica historia que ya tiene tantos años y que ya queremos ver cómo va a culminar en forma de anime, ¿no? Por Obviamente. favor. Eh, Así que, bien, damos cierre a esta Final Season parte 2 y a muchas ansias y a esperar la Final Season parte 3, supongo. Ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. El año sigue, o sea, las series siguen, hay mucho todavía para ver. Va a haber muchas cosas este año muy interesantes para mencionar, así que síganos en Instagram, en YouTube, suscríbanse, den me gusta, en Twitch, que vamos a estar hablando de todo un poquito. Así que nada, esta fue nuestra opinión y será hasta la próxima.